por eso tardé en iniciar. Hace rato de hecho estuve utilizando Zoom y me gustó mucho, pero bueno, no puedo compartir hacia Facebook lo de Zoom. Entonces bueno, por eso estoy otra vez aquí en Facebook. Pero supongo que mañana que haga pruebas ya podré iniciar la clase tranquilamente en Zoom porque la verdad que no está siendo nada divertido. No está siendo nada divertido empezar tan tarde y que haya tantos problemas con Facebook. Yo no sé qué tiene Facebook para otra vez aquí para provocar todos estos relajos, pero bueno, si se vuelve a trabar y me salgo en este instante de Facebook, porque de verdad que estaría terrible que se siguiera trabando esta transmisión. Ojalá ya no. La de ayer de la segunda transmisión, bueno, las dos transmisiones parece que se movieron bien, las que hice ayer sobre los eventos astronómicos de mes, pero bueno, nunca sabemos con Facebook qué puede pasar después de tantas que ha hecho, ¿no? Bueno, entonces veo que se están conectando poco a poco. Seguramente va a haber hoy menos que otros días porque tarde de hacer una clase rápida porque pues tengo que estar a las 9 con el otro grupo haciendo la otra clase. Pues voy a poner por aquí una poll para ver qué tal qué tanto podemos avanzar. Bueno, creo que ya somos como 36. Entonces vamos a empezar en un instante. Voy a poner nada más aquí una pregunta. Y bueno, creo que como 50. Y voy a comenzar. Bien, entonces voy a comenzar ahora sí, ya que son un montón, o parece que son ya más. Dejé por ahí unas encuestas para que vayan contestando y yo al final vaya estudiando. No, yo empecé tarde, Marvel, entonces tú estás a tiempo. Por ahí vayan respondiendo las preguntas que puse en la encuesta para que me ayuden a mejorar esa transmisión. Bueno, vamos a empezar con lo de hoy. Vamos a estar un poco rápido porque si no, pues no puedo estar en el de las 9. De hecho, estuve a punto de escribir un mensaje de que se cancelaba por todo el relajo de que Facebook me hizo pasar de su nuevo modo de hacer transmisiones en vivo, que no sé por qué no detecta la cámara. No entiendo por qué no detecta la cámara, pero bueno, fue un relajo. Entonces la clase de hoy se llama ¿qué edad tiene el universo? Ese es el nombre de la clase de hoy. Y bueno, para responder esto, primero tenemos que definir qué significa edad. ¿Qué edad tienen ustedes? Empiecen a ponerme en los comentarios. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Qué tan jóvenes son? Se supone que este curso es para chicos de secundaria. Yo sé que la maestra Dulce es un poquito más grande. Tiene como, en lugar de los 12, 13 que estamos, de los que deberían estar en secundaria, la maestra Dulce debe tener como unos 16, 17. No sé cuántos tengan los demás, si son igual jóvenes o ya son más grandes. Pero ¿saben qué significa edad? ¿Cuál es la definición de edad? Porque a partir de eso tenemos que partir nosotros, empezar a hacer esta clase, a rondar con esta clase. Ya saben que yo pregunto un montón, por ahí algunas veces me reclamaban que por qué pregunto tanto, pero es que a mí me gusta preguntar mucho y que ustedes primero traten de obtener las respuestas antes de que yo se las dé, si no me da flojera, la verdad, que yo solo diga las respuestas, eso no es para mí
nada importante. Si empieza también otra vez algún defecto con la transmisión, no olviden en comentarme también para que yo sepa qué hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Marvel tiene 13, está perfecto, justo en la edad de secundaria, como solicitábamos en la primera encuesta que hicimos, bueno, en la primera formato que les mandé. Pero bueno, la edad nada más significa la distancia o la separación entre el momento de que alguien empiece a existir y la época actual, ¿no? Esa es la edad. Entonces, nosotros por eso nos preguntamos la edad del universo, y para responder eso tenemos que saber desde cuándo empezó a existir el universo. Esa es la pregunta fundamental. ¿Desde cuándo empezó a existir el universo? Y para Gabriela dice que tiene 24, es más grande. ¿Desde cuándo empezó a existir el universo? Y para saber desde cuándo empezó a existir el universo, pues tenemos que ir al pasado, retroceder en el tiempo, y de esa manera nosotros llegamos hasta lo que ya estudiamos en clases pasadas, que es el Big Bang, que teóricamente es el momento en el que suponemos surgió todo lo que existe hoy en nuestro universo. Pero nuevamente para eso tenemos que volver a definir algo que ya platicamos hace unas clases, me parece que fue en la primera clase cuando lo definimos, y era que qué es el tiempo, ¿no? Tenemos que saber qué es el tiempo para poder explicar entonces cuál es la edad del universo. Y ya hablamos entonces en esa clase que el tiempo puede definirse de varias maneras, como una dimensión de nuestro universo, como un invento de los humanos, como la separación entre dos sucesos que pueden ser o no consecutivos, y por ahí dieron algunos otra definición, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendrá que ver? ¿Tendrá que ver con el universo entonces esta definición del tiempo? Pues sí, el espacio-tiempo dio origen a todo lo que existe, y entonces a partir de eso es que podemos contar y nosotros medir el universo. Y tú la llevas, no, Fernando, tú estás muy joven todavía también, todavía no estás tan grande. A partir de eso nosotros podemos medir la edad del universo. Bien, ¿y cómo afectaría el tiempo entonces? ¿Cómo afecta el tiempo a la edad del universo? Bueno, pues nosotros ya sabemos, vamos a medir entonces la separación entre el suceso que nosotros conocemos o llamamos y aceptamos hoy en día, porque hasta hoy en día lo estamos aceptando, no es que vaya a ser ese suceso literal o sea, no va a suceder que esta va a ser la teoría por siempre. Seguramente en algún momento, cuando descubramos, si es que descubrimos que existen más universos, vamos nosotros a poder definir de mejor manera el tiempo, y bueno, llegaríamos a otros conceptos más raros, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo medir nosotros? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podamos medir la edad del universo? Para eso tenemos que regresar un poco a la historia. Y quiero saber si ustedes me pueden decir quién es este personaje que está aquí a la izquierda en la imagen. ¿Saben quién es esta persona que está aquí? Bueno, estoy esperando a ver si alguien me contesta. Si no, se los explico. Este personaje que está aquí, esta persona que está aquí es Edwin Hubble. Hubble fue uno de los científicos más importantes y astrónomos más importantes de la década pasada, porque gracias a Larry, no estamos hablando de eso en este momento, en algún momento seguramente
llegaremos a esa pregunta, pero en este instante no. De hecho, la teoría de cuerdas está un poquito ya moribunda, ya está a punto de, pues ya tiene demasiados detractores y hay demasiadas cosas que ya no le dan para que siga estando en pie. Pero bueno, de la imagen es Edwin Hubble, y Hubble fue un parteaguas para saber la medición del universo. Él hizo observaciones muy importantes con su telescopio para poder definir y estudiar lo que sucedía allá afuera. Antes, si nos regresamos a la historia de la astronomía, y si se acuerdan que nos quedamos la última vez en Newton, cuando Newton realiza su desarrollo del cálculo escribe sus principios de matemática, y a partir de ahí desarrolla sus 3 leyes y la ley de gravitación universal, dentro de todo eso, él define que el universo es inmutable, que el universo es estacionario y que siempre ha existido como tal, y no hay nada más que argumentar. El universo es y siempre ha sido, y no va a cambiar para nada. Entonces, Newton sienta las bases de una idea que perduró por mucho tiempo hasta que llegó Einstein. Duró casi 3 siglos esa idea de Newton, hasta que llega Einstein, y entonces nos habla de otro tipo de universo. Pero de todos modos, Einstein todavía cree en la idea, a pesar de que él postula la relatividad y habla de que ya el tiempo ya no es absoluto, como decía Newton. Todavía tiene la idea de que el universo siempre ha existido como es, y esto lo hacía más que nada por tratar de salvar así como que la idea de que hubiera un creador, porque si el universo siempre ha existido como tal, entonces nadie lo creó, y entonces se salva esa idea. Pero sucedía que para que en sus ecuaciones eso funcionara, tenía que agregar una cosa que se llama hoy en día constante cosmológica, para mantener el equilibrio del universo, porque si el universo es finito, y entonces el universo siempre ha estado como es, y hay un montón de galaxias, bueno, la atracción gravitacional de esas galaxias lo haría colapsar en algún momento, y entonces eso implicaría que el universo dejase de existir. Para que eso no sucediese y siguiéramos con la noción de un universo inmutable, Einstein fue que agregó su constante cosmológica, que era una constante o una fuerza que hacía y que evitaba que las galaxias colapsaran entre sí, las empujaba, ¿sale? Después de eso, en algún momento Einstein dijo que había sido el mayor error de su vida, pero resultó que no fue así. Bueno, entonces ya les estoy platicando de él y no les puse esta imagen porque la idea era que me dijeran si conocían al anterior y conocían a este también. Y a él seguramente todos lo conocen, y seguramente también tienen una foto tomada sacando la lengua imitando a Einstein, ¿no? Hay una de un gatito muy divertida junto a esta foto, ¿no? De hecho, esta foto tiene una historia bien interesante, porque Einstein iba en el avión y estaba harto de que lo siguieran los paparazzis y siempre atrás de él tomándole imágenes, y entonces quiso burlarse del fotógrafo sacándole la lengua así, tratando de hacer una cara fea que no le gustara, y al final resultó siendo una foto que ahora es icónica, ¿no? En lugar de lo que Einstein quería. ¿Vale? Entonces, preguntémonos esto. ¿Estábamos en un universo con tiempo absoluto, inmutable, que no va a cambiar nunca? Estamos hablando del tiempo porque es una de las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. ¿Se puede ir hacia atrás en el tiempo? ¿Podríamos ir nosotros hacia atrás en el tiempo? ¿Qué les dice su conocimiento básico de física? Edwin Hubble, exacto, Tobias. ¿Qué les dice su conocimiento básico de física? ¿Podríamos ir hacia atrás? ¿Algo nos impediría ir hacia atrás? ¿O no tendríamos ningún tipo de problema movernos al pasado? Bueno, de manera teórica no hay ninguna restricción para que yo me vaya al pasado o hacia atrás. Física, con las leyes de la física, obviamente sí hay muchas restricciones, pero entonces,
si nosotros estamos diciendo que el universo es inmutable y que el universo nunca ha cambiado, no tiene sentido. No tiene sentido hablar de irnos hacia atrás, porque nos vamos hacia atrás y el universo seguiría siendo igual. No podríamos hablar de nada. El chiste es que este señor que aparece ahí en las imágenes, que es Edwin Hubble, empezó a observar y a hacer mediciones, y él fue el primero que hace 100 años, aproximadamente 100 años, por ahí de 1928, se dio cuenta de que el universo no era como nosotros pensábamos, porque hasta ese entonces creíamos que el universo terminaba en nuestra galaxia. No había más nada después del límite de la galaxia. Entonces empezó a observar con su telescopio ya más grande de los que se habían usado antes, y se dio cuenta de que uno de los objetos que había definido un francés hace 200 años antes más o menos, que era Charles Messier, y esos objetos se llaman objetos Messier, la mayoría de ellos eran nebulosas, porque se veían como nubes al observarlas por el telescopio. No estaban, según lo que él estaba observando al analizar su luz, no estaban dentro de los límites de la Vía Láctea, y entonces eso implicaba que el universo llegaba más allá de lo que creíamos. Entonces Hubble se empezó a dar cuenta de que el universo estaba más allá, cambió los límites del universo, de repente habíamos hecho crecer al universo, pero además, al seguir observando, se dio cuenta que el universo no era estacionario, no estaba quieto, no era inmutable, se estaba moviendo, estaba cambiando, y se dio cuenta de que las estrellas y las galaxias se estaban alejando entre sí. Y entonces fue cuando cobró importancia la constante cosmológica que había desechado Einstein. De pronto parecía que sí debía existir, que había algo que estaba alterando a el universo y a las galaxias que lo componían, ¿no? Y entonces, ahora con esta noción de expansión del universo, si el universo se está expandiendo, está creciendo cada vez más, el espacio-tiempo es el que está creciendo, y con ese crecimiento hace que las galaxias se estén alejando cada vez, y las estrellas y todo lo que existe se está alejando cada vez más. Entonces, la noción de pensar en si podemos ir o no hacia atrás ya cobra sentido, porque en un universo inmutable pues no tiene sentido, pero en un universo en expansión es lógico, ¿no? Si están alejándose las estrellas y las galaxias y las vemos en un instante, digamos, las vemos hoy y vemos que están en una posición, las vemos en un año, ya las vemos más alejadas, eso implica una expansión. Entonces ahí sí hay noción de ir para atrás, ¿no? Porque si yo dentro de un año regreso al día de hoy, pues sí voy a ver un cambio. Entonces, si yo me sigo regresando al pasado, tengo que llegar a un punto donde el universo y todo lo que existe en él estaba concentrado en un solo lugar, y de ahí surge la noción del Big Bang, de este pensamiento de ir hacia el pasado. Bien, por aquí están preguntando algunas cosas. ¿Por qué el cielo es oscuro de noche? Bueno, tiene que ver con la luz y cómo se dispersa en la atmósfera. Es eso, ¿no? De noche, aparte, en un hemisferio no está llegando la luz del sol directamente, y entonces la luz no se puede dispersar de igual manera, y por lo tanto entonces el cielo se ve oscuro, ¿no? Ahora, la pregunta interesante, ya explicamos esto, pero la pregunta interesante es saber cómo joder, perdón si no les gusta esa palabra, pero cómo joder hago yo para medir el tiempo que ha pasado desde cuando el universo se originó hasta el momento actual en que yo estoy midiendo. ¿Qué idea se les ocurre? Para pensar en eso,
y saber cuándo sucedió, tenemos que pensar en varias situaciones. Y una de esas, una analogía de esas es, imagínense que estamos en una astrofiesta nosotros. Estamos justo hoy en una astrofiesta celebrando que estamos, imagínense en un mes estaremos celebrando una astrofiesta de que ya acabó el curso de astronomía, de aprende física con astronomía, y ya también se pasó la cuarentena, estamos todos libres de poder volver a salir. Hacemos una astrofiesta súper genial con muchos telescopios, llevamos todas las películas de todas los capítulos de Cosmos de las 3 sagas hasta donde vaya ese día la de Mundos Posibles que acaba de salir, y hacemos un relajazo tanto que nos corren de la fiesta, y entonces como nos corren de la fiesta nos sacan del lugar, y nos tenemos que regresar a nuestras casas otra vez, nos enojamos, y en el camino enojados nos ponemos a pensar, no nos ponemos a pensar en la hora, no nos fijamos la hora ni siquiera a la que salimos, y llegamos enojadísimos a nuestra casa, nos encerramos, y de pronto nos preguntamos, ¿y cómo llegué aquí? ¿En cuánto tiempo llegué aquí? ¿Cómo medimos entonces nosotros? ¿Cómo medimos nosotros el tiempo que nos tardamos? Esa es una pregunta de física básica que seguramente ya ustedes saben contestar. La forma más sencilla de medir eso sería calculando qué distancia recorrí y cuánta velocidad yo llevaba, ya sea que me fui en un Uber, me fui en mi carro manejando, me fui en un taxi, me fui en el autobús, cuánta velocidad llevaba yo en el camino de regreso, me fui caminando, ¿no? En el camino de regreso. Dividiendo la distancia que recorrí, que la puedo calcular ya hoy tranquilamente con el Google Maps, y sabiendo la velocidad que llevaba yo de la manera en la que yo me fuera moviendo, puedo calcular tranquilamente el tiempo. Entonces, de una manera similar puedo calcular el tiempo que tardó el universo en expandirse hasta hoy, y con eso hasta donde está hoy, y con eso puedo calcular la edad aproximada del universo. Pero obviamente ningún humano existía en el inicio del universo y no había ningún reloj para contar el tiempo, pero sí podemos entonces de alguna manera calcular la distancia y la velocidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Hubble se dio cuenta de que estaban las galaxias moviéndose, y entonces se dio cuenta de eso por su luz. Con su luz logró calcular la velocidad a la cual se expandían, y entonces con esa velocidad a la cual se expandían logró calcular la edad del universo. Es bien sencillo, porque nada más con algo que se llama la constante de Hubble, que es precisamente medir ese factor de velocidad con la que las galaxias se separan unas de otras, se puede medir la edad del universo. Es algo súper sencillo, es una división de secundaria así literal. Obviamente no llegó a esa división tan sencilla Hubble, pero de verdad es una división. Nada más tenemos que dividir 1 entre esa constante de Hubble, y con eso calculamos la edad del universo. Una división. ¿Qué estamos suponiendo? Velocidad constante. Estamos suponiendo movimiento uniformemente acelerado, y entonces estamos diciendo que de esa manera podemos nosotros calcular esta constante. ¿Por qué podemos hacerlo? Bueno, la velocidad de la luz es constante, por eso podemos nosotros podemos suponer esa situación. Obviamente es un cálculo más complejo, pero con una mera división podemos nosotros encontrar esta distancia. Y entonces, ¿qué nos da esta distancia? Ya lo calculamos la otra vez, ya dijimos ese valor. Esa distancia nos da, o ese tiempo, no se mide en segundos, se mide en millones de años, y nos da aproximadamente los 13.700 millones de años.
con una simple división, observando la luz solamente de las galaxias y infiriendo de ahí la velocidad a la que se separan las galaxias, pudimos nosotros calcular la edad del universo. Ahora, hicimos suposiciones bien interesantes, ¿no? Como la más importante fue esa, que la velocidad, a la que se están moviendo esas galaxias es constante. Estamos suponiendo movimiento rectilíneo uniforme, algo que no es tan fácil de conseguir en el universo, ni siquiera en nuestra realidad como cotidiana es prácticamente imposible conseguir MR1. Eso propició que entonces esta medida se pusiera en entredicho, ¿no? De qué tan cierta podría ser. La constante de Hubble nos dice que la expansión del universo sucede a una razón de 22 kilómetros por segundo por cada millón de años luz. O sea, un montón un montón de separación está sucediendo, ¿no? La velocidad de esta separación es muy grande, ¿no? Obviamente estas mediciones tienen mucha incertidumbre, y entonces eso da a que la idea del universo tenga una discrepancia que se acepta hoy en día de aproximadamente 200 millones de años. Comparado con los 13.700, pues es nada, pero comparado para nuestras magnitudes es un montón. ¿De acuerdo? No, Tobías, el tiempo no puede ir hacia atrás por las leyes de la física. Hay una ley de la física de termodinámica en especial, que es la segunda ley de la termodinámica, que habla de algo que se llama la entropía y que se conoce como la flecha del tiempo, y que nos dice que no puede regresarse a un estado anterior sin violarse el principio de conservación de la energía. Esto lo puedes pensar de la siguiente manera. Si es un ejemplo súper sencillo que se da. Imagínate tirar un plato al suelo y se rompe en pedacitos, y ahora trata de regresarlo a su estado original. Es imposible regresar al estado original. Por más que intentes, no vas a conseguir todas las partículas ni los pedacitos de plato, y el plato ya no va a ser el mismo, y aparte vas a tener que usar algún otro tipo de aditamento para poder pegarlo. Entonces no se puede ir al pasado. Este es un experimento mental que se hace para suponer cómo se originó el universo, y para idear una manera en que se pueda medir la edad del universo. Ahora, sucede que lo que pensamos ahora o lo que se pensó después de esto, es que el universo debería sí estar expandiéndose, pero que se debería de estar desacelerando. O sea, que esa expansión debería ir decreciendo, y que iba a llegar un momento en el que iba a alcanzar un equilibrio, y entonces iba a alcanzar eso que añoraban mucho, que era el estado estacionario, ¿no? O sea, que iba a estar otra vez quietecito el universo. Pero resultó que las mediciones dieron totalmente lo contrario. Las mediciones dieron que el universo no estaba acelerándose expandiéndose de manera constante, sino que estaba expandiéndose de manera acelerada. Y entonces ahora tenemos otro relajo. ¿Qué está causando esa aceleración? ¿Qué está provocando que esa expansión aumente? Y de ahí es de donde surgió otro de los tipos de pensamiento, otra de las ideas que todavía no tenemos respuesta, y surgió el concepto de algo que llamamos hoy energía oscura, a partir de pensar que existe una aceleración y de descubrir que el universo se estaba acelerando. Además se encontró que los corrimientos al rojo que había medido Hubble no eran tan exactos, había discrepancias, y entonces eso hacía otra vez pensar que sus mediciones y la de su concepto estaba equivocada, y por lo tanto no podíamos saber si de verdad estábamos en expansión como él había dicho, ¿no? Hoy en día, en lugar de pensar tal cual
solo en el corrimiento al rojo que se observa en las galaxias y otros objetos alejándose, lo que se hace es medir el brillo de un tipo de supernovas que se llaman supernovas 1A. Esas supernovas suceden cuando una enana blanca explota, ¿no? Y libera material hacia el exterior. Esas son las supernovas tipo 1A, y de hecho esas supernovas llegan a un brillo tal que superan el brillo de la propia galaxia, de una propia galaxia. Exactamente, Fernando, energía oscura. Llegamos a ese concepto de energía oscura. Y entonces, de esta manera es como estamos actualmente midiendo la edad del universo y midiendo la expansión del universo, a través de estas explosiones de supernova, que como sabemos cuánto brillo tienen, y después cuando explotan podemos medir su brillo, y entonces con ese cambio de brillo y midiendo el corrimiento al rojo que sucede en ese cambio de brillo, podemos saber nosotros qué tan veloz se están moviendo. De esa manera nosotros medimos la velocidad de expansión y descubrimos que está haciendo una expansión acelerada. Entonces el universo no se está moviendo nada más de manera constante, sino que se está acelerando, y esa aceleración no sabemos todavía qué la produce. Sabemos que algo lo está ocasionando, y entonces como no sabemos qué es, está en la oscuridad de nuestro pensamiento. Por eso le llamamos, le pusimos el mote de oscuro. Y aparte, con otro concepto de física muy sencillo, que es el trabajo, sabemos que el trabajo en física se define así sencillito como la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, y el trabajo se puede definir súper sencillo como la multiplicación de la fuerza por la distancia. Entonces estamos haciendo un trabajo a la hora de expandir el universo de manera acelerada, aplicamos una fuerza y la estamos moviendo a una cierta distancia, y entonces estamos haciendo un trabajo. Eso quiere decir que pues existe una energía, y entonces como esa energía, sabemos que hay algo que está provocando eso, esa aceleración es una energía, pero como no sabemos qué es, le llamamos por eso energía oscura. No son lo mismo energía y materia oscura. La energía oscura es esto que acabo de explicar, es eso que no sabemos qué es, que está produciendo que el universo se acelere, se expanda de manera acelerada. Es una energía, la capacidad de hacer ese trabajo, de estar expandiendo de manera acelerada el universo. Y la materia oscura es otra cosa que se encontró en las galaxias hace casi más de 50 años. Lo encontró Vera Rubin, que ya murió. Estuvo estudiando galaxias espirales que se movían, cómo era la velocidad de las estrellas en galaxias espirales, y al observar la velocidad de las estrellas cerca del centro y en los bordes, notó que la velocidad era al parecer igual, y entonces eso no podía suceder, la velocidad debería ir creciendo, y como encontró que era igual, empezó a investigar y se dio cuenta de que había algo que estaba haciendo que la galaxia se mantuviera unida, porque de hecho si ustedes, traten de girar cualquier cosa, pongan una bolsa con canicas y empiezan a girarla, y seguramente las canicas se van a empezar a salir, van a dejar la bolsa. Lo mismo debería pasar en la galaxia. Las estrellas que están en la galaxia deberían salirse y la galaxia debería desintegrarse. No pasaba eso, aparte esas velocidades eran iguales, y entonces eso dio pie a notar también que había por ahí efectos gravitacionales de algo que no se podía ver, y entonces otra vez, como vemos el efecto gravitacional de algo y sabemos que todo objeto con materia produce un efecto gravitacional, pero no podemos ver al objeto que lo está produciendo, entonces es materia porque está produciendo el efecto gravitacional, pero no se ve, y entonces como algo que no se ve es oscuro, entonces le llamamos materia oscura. Esa es la diferencia. Muy bien, Marvel. Marvel ya se puso a investigar. Marvel se va a llevar un premio al final del curso porque participa mucho, igual que Fernando, que están siempre atentos de las dos clases y muy metidos.
Bueno, ya voy a terminar esta clase entonces. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Lo que aprendimos hoy, a ver, ya me quedé muy atrás, perdón. Ups, se me acabó la presentación. Bueno, se me acabó la presentación. Pero bueno, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, tratamos de definir cómo calcular la edad del universo y tuvimos que explicar que esto depende del tiempo. Les platiqué cómo se podía medir ese tiempo y les dije algunas maneras sencillísimas de poder calcular, sencillísimas entre comillas, ¿no? De poder calcular esa edad y cómo les platiqué cómo lo hacemos hoy en día a partir de sus supernovas tipo 1A. Hablamos un poco de Hubble y de Einstein y de cómo el universo era concebido cuando Newton creó su teoría, y además platicamos acerca de, bueno, me preguntaron qué era, les tuve que llegar al concepto de energía oscura para explicarles por qué el universo se está acelerando, y por ahí me preguntaron también sobre energía oscura. Vamos a terminar aquí la clase. Por ahí les voy a dejar algunas tareitas de cálculo sencillitos en el Classroom para que calculen los corrimientos al rojo. Hay unas aplicaciones por ahí en la que pueden medirlo. De hecho hay por ahí una aplicación y un evento que se llama Zoo Universe, y entonces, o Galaxy Zoo se llama, me parece ahora. Y ahí pueden medir la expansión del universo en algunos son eventos multitudinarios donde pueden ayudar a hacer investigación en astronomía. Entonces, bueno, voy a terminar aquí la clase. Nos vemos el próximo viernes. Si se quieren quedar a la de astronomía, son bienvenidos. Gracias por responder las preguntas sobre la calidad de la transmisión, porque pues son importantes para saber cómo va esta por Facebook. Nos vemos la siguiente clase, que es el viernes a las 8. Espero ya no Facebook me haga otra jugada de estas.